Mire, mis amados, que según la Biblia, el peor enemigo del despertar de Dios, o sea, en este tiempo, es la ignorancia. Es la ignorancia. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, según Oseas 4:6. El pueblo de Dios fue destruido por la ignorancia, por la falta de conocimiento. El espíritu de error está operando en estos tiempos en muchos hijos de Dios, porque no pasan tiempo con Dios, porque no se dejan enseñar, porque no se dejan instruir por el Espíritu Santo. Qué tremendo esto, porque cuando el Señor nos habla a nosotros y nos dice que tengamos mucho cuidado en Mateo capítulo 24, que tengamos mucho cuidado, que nadie nos engañe, es porque Él sabe muy bien a lo que nos íbamos a enfrentar en estos tiempos. Y nos está haciendo un llamado contundente a despertar espiritualmente, para que no seamos engañados. Que nos dejemos enseñar por el Espíritu de Dios, que nos dejemos instruir por el Espíritu Santo de Dios, que nos dejemos despertar por su Santo Espíritu, mis amados, porque el no conocer la voluntad de Dios es demasiado peligroso. Eso nos expone a nosotros a toda obra satánica, a todo ataque del enemigo, a todo engaño. El nosotros no conocer la voluntad del Padre Celestial, el nosotros no conocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, el no saber quién somos nosotros en Cristo Jesús, todo lo que tenemos en Él y todo lo que podemos hacer en Él, es demasiado peligroso, porque eso nos expone a nosotros al engaño. Efesios 4:18, la Nueva Versión Internacional, dice: a causa de la ignorancia que los domina, por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Qué tremendo. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y es importante que nosotros hagamos un alto en el camino para que podamos, a la luz de las Escrituras, hacernos una autoevaluación y saber realmente quién dirige nuestra vida, quién gobierna nuestra vida, bajo qué voluntad nosotros estamos caminando, a qué gobierno nos estamos sometiendo nosotros, al gobierno de Dios o al gobierno del espíritu de error. Hay gente que se molesta cuando uno les enseña esto. Se molesta porque muchos dicen: pues que yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿cómo va a venir usted a decirme que yo estoy en tinieblas y que yo no estoy gobernado por el Espíritu Santo? Hay muchas evidencias, amados, hay demasiadas evidencias de que gran parte del pueblo de Dios está dominado por la ignorancia. Hay mucho pueblo de Dios que camina en la ignorancia por la dureza de sus corazones, porque tienen oscurecido el entendimiento, están alejados de la vida que proviene de Dios. Y necesitamos despertar, ser llenos de la luz de Cristo, para que podamos resplandecer en medio de las tinieblas que están cubriendo la tierra y podamos nosotros ser esa luz que ilumina el camino de aquellos que no saben cómo llegar al reino de Dios, que no saben cómo acercarse a Dios, que no encuentran el punto de partida ni de llegada, que no tienen metas, que no conocen cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Necesitamos nosotros levantarnos para hacer esos instrumentos que Dios quiere usar en medio de estos tiempos. Pero necesitamos levantarnos, mis amados, para iluminar, para resplandecer. Y para eso tenemos que despertar. Despertar completamente, mis amados. Despertar completamente. Y de esa manera poder nosotros ser preservadores de vidas. Preservadores de vidas.
como hizo la mamá de Moisés, que preservó la vida de Moisés, como hicieron las parteras en Egipto, que preservaron la vida de los hebreos. Vamos a conocer otro enemigo del despertar, porque ya conocimos el primero, y es la ignorancia, el no conocer la palabra de Dios. La ignorancia es el peor enemigo del despertar espiritual. Esos están los videos anteriores. La ignorancia es el peor enemigo del despertar espiritual. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la voluntad de Dios, si no conocemos la visión de Dios, el sueño de Dios, los planes de Dios para nuestra vida, si no conocemos nuestra verdadera identidad en Cristo, si no sabemos quién somos en Él, si no sabemos cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios, bueno, somos un blanco fácil para este espíritu de error. Un caldo de cultivo para todo ese engaño. Vamos a ver el segundo enemigo del despertar de Dios para estos tiempos. El desánimo. El desánimo. ¿Qué pasa cuando estamos desanimados? Cuando estamos desanimados perdemos la motivación para seguir avanzando. Cuando estamos desanimados perdemos la motivación para seguir adelante. Empezamos a ver que la montaña es demasiado alta, demasiado empinada, o que el valle es demasiado oscuro, o que la batalla es demasiado intensa, y perdemos el rumbo y ya no podemos continuar. Ese enemigo, mis amados, que viene a atacarnos, a asediarnos, a rodearnos, a hacernos ver que todo está difícil, que todo está oscuro, que todo es imposible, de que no hay forma de cómo hacerlo, de que no tengo con qué hacerlo. Y viene el desánimo por medio de tantas limitaciones, incapacidades e imposibilidades. Y empezamos a mirar todo a nuestro alrededor como que ya no hay salida, ya no hay forma de seguir avanzando y que nos tenemos que quedar allí, tirados en el suelo, llorando, mirándonos como perdedores, porque eso es lo que hace el desánimo. Nos encierra, nos pone en sitio y nos hace pensar de que ya no se puede hacer nada y que tenemos que rendirnos ante las circunstancias. Ese es el enemigo, uno de los enemigos más peligrosos del despertar espiritual, mis amados. Cuando viene ese enemigo para tratar de traer sitio a los hijos de Dios y hacerles creer de que ya no se puede, que hasta ahí llegó, que ese ya ahí llegó su propósito, ahí se tiene que estacionar, ahí se tiene que quedar en medio de las circunstancias y que ya no tiene manera de avanzar. ¿Por qué? Porque todo lo que mira a su alrededor es pura limitación, imposibilidad, incapacidad. Y en muchos lugares de la Biblia, mis amados, en las Escrituras, tenemos muchos versículos de la Biblia donde Dios nos ordena a nosotros como su pueblo a esforzarnos y a cobrar ánimo. Por eso es tan importante que en medio del desánimo, cuando viene el desánimo a visitar nuestras vidas, usted y yo tenemos que ir a las Escrituras y fortalecernos en el Señor, tomar ánimo en el Señor. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Habla el Salmo 27:14. Un salmo que nos alienta, que nos levanta, que nos da fuerza, que nos da esperanza, confianza y seguridad. Cuando entendemos que lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia al Señor. Esforzarnos y ser valientes. Y esperar al Señor con paciencia. Salmo 31:24. Así que sean fuertes, valientes.
Sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Segunda de Crónicas 32:7. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Cuando entendemos todo esto, mis amados, oiga, el desánimo tiene que salir huyendo. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aleluya. Gloria al Señor. Lo único que necesitamos nosotros, mis amados, es ir a la fuente correcta. Cuando viene el desánimo a nuestras vidas, ese enemigo terrible que se levanta por ahí de cuando en cuando y de vez en vez para traer derrota a nuestras vidas, para tratar de engañarnos, haciéndonos creer que estamos solos, que estamos cansados, que ya no lo podemos hacer, que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó solos. Tenemos que ir a la fuente de vida. Tenemos que correr a la fuente de vida. Tenemos que correr a la fuente de vida, a la fuente inagotable. Corramos a su palabra, esforcémonos y cobremos ánimo en el Señor. No tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes en todo tiempo para hacerle frente a ese espíritu de error que siempre viene a querer desviarnos del propósito del Padre Celestial para el cual Él nos llamó. Ay, que estoy cansado, que estoy cansada, que estoy desanimado. Levántese. Fortalézcase en el Señor. Levántese, porque aún queda todavía mucho camino por recorrer. ¿Qué pasó con Josué cuando Dios lo llamó? Cuando Dios llamó a Josué para sustituir a Moisés, para que fuera el líder de los israelitas, algunas de las primeras palabras que Dios le dio a Josué, fueron: mirad que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Qué tremendo. Que el Señor fundamentó este mandato en la anterior promesa a Josué, en el versículo 5, cuando le habló primero: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor sabía, mis amados, el Señor sabía que Josué iba a tener que enfrentarse a algunas batallas. Y no eran cualquier batallas, eran batallas grandes. Y el Señor no quería que él se desanimara. Por eso lo advirtió, por eso lo fundamentó en valentía, por eso le habló: nunca te dejaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo está afirmando en confianza, lo está afirmando en seguridad, en identidad, para que él no se desanimara. Le habló y le dijo: esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. El Señor sabía que las batallas que él iba a pelear iban a ser fuertes, grandes, y por eso lo mandó a que se esforzara y que fuera valiente y que siempre mantuviera la confianza en él, porque él nunca lo iba a dejar, que él nunca lo iba a abandonar, porque así mismo como había estado con Moisés, iba a estar con él también. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Señor. ¿Cuál es la clave, mis amados? ¿Cuál es la clave para vencer ese enemigo del desánimo? ¿Cuál es la clave para que usted y yo podamos vencer el enemigo del desánimo que quiere mantenernos dormidos o dormirnos para sacarnos del propósito de Dios? La clave, mis amados, es recordar todos los días las promesas de Dios para nuestra vida y ponerlas en práctica.
De la única manera que vamos a poder vencer a ese enemigo es recordando todos los días de nuestra vida las promesas de Dios para nosotros. Aplicarlas. Porque cuando conocemos al Señor, usted y yo podemos pararnos, mis amados, en las promesas que Él nos da y podemos ver el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Cada promesa que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial hacia nosotros sigue vigente. La palabra de Dios no ha caducado. La palabra de Dios se mantiene fiel. Esa palabra allí se mantiene siempre fiel. Está viva. No ha pasado. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. El Señor nos da a nosotros, mis amados, mucha palabra de ánimo. Nos da palabra para que nos mantengamos siempre haciéndole frente a toda circunstancia, para que le hagamos frente a todas las adversidades que se levantan y se oponen a que nosotros avancemos. Pero el Señor nos da palabra poderosa para que usted y yo la abracemos y la recordemos todos los días de nuestra vida y la pongamos en práctica. Hebreos 11:13 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Es el versículo 14. Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Aleluya. Hebreos 11 del 13 al 16. Cuando estamos despiertos espiritualmente, mis amados, el estar despiertos nos hace caminar en el conocimiento y en el entendimiento de la verdad de Dios. Cuando estamos despiertos, podemos caminar en el conocimiento y el entendimiento de la verdad de Dios. No nos dejamos engañar, mis amados. No nos dejamos engañar. Este conocimiento que estamos adquiriendo nosotros ahora, en estos tiempos, fue lo que hizo también que el apóstol Pablo prosiguiera predicando el evangelio y que terminara en una cárcel. Allí él terminó sus años en una cárcel romana predicando la palabra del Señor, hablando lo que él tenía que hablar de parte de Dios, haciendo lo que ya Dios le había dicho a él que hiciera. Y eso también es para nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo desde la cárcel escribió: prosigo a la meta. Oiga, un hombre que está en la cárcel, está preso, y él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Qué tremendo es esto. El hombre podría desanimarse y decir: no, pues ya que, hasta aquí llegué. Estoy aquí preso. Aquí ya no hay nada que hacer. Aquí estoy dentro de 4 paredes. De aquí no puedo hacer nada. Él hubiera quizás hubiera sido víctima del desánimo. Pero es que aunque él estuviera encerrado dentro de 4 paredes, él era un hombre libre en el espíritu. Su espíritu era libre. Y eso es una enseñanza para nosotros en estos tiempos finales. Que si nosotros conocemos la verdad y entendemos la verdad de Dios, mis amados, esa verdad nos hace a nosotros libres para poder cumplir el propósito de Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo, y llegar hasta el final,
Él pudo continuar en medio de la persecución, mis amados, en medio del rechazo, en medio de los golpes, en medio del desánimo. Oiga, porque sus ojos estaban puestos en el premio definitivo, porque él estaba escuchando del Señor todo el tiempo, estaba escuchando a su Señor, las palabras de su Salvador. Él estaba anhelando ese momento del que habla Apocalipsis 22:12. Cuando el Señor dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, ya yo escucho al Señor diciéndome, bien hecho, bien hecho, bien hecho, lo lograste, lo hiciste, lo hiciste. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos tener esa perspectiva, ese deseo, ese anhelo que tuvo el apóstol Pablo para mantenerse fiel hasta el final, cumplir el propósito de Dios hasta el final. Aleluya. Y el desánimo, mis amados, puede ser también una luz de advertencia para nosotros los hijos de Dios de que hemos perdido nuestro principal objetivo. ¿Por qué? Porque el desánimo es un enemigo interno. El desánimo es un enemigo interno. Es un enemigo que está dentro de nosotros. Y que cuando se levanta de vez en cuando para manifestarse, tenemos que mirarlo como una luz de advertencia. Como una luz de advertencia que nos está diciendo, tengan cuidado, no se dejen engañar. Tengan cuidado porque están perdiendo el propósito principal, el objetivo principal por el cual Dios nos llamó. Tremendo. Aleluya. Cuando usted y yo nos sentimos desanimados, nos es necesario estar a solas con Dios. Cuando usted y yo nos sentimos desanimados es cuando más a solas debemos estar con el Señor. Pedirle a Él que examine nuestro corazón, que examine nuestros pensamientos, que examine nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y que nos deje ver, que nos muestre qué es lo que está pasando. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios. Eso es lo que le decía el salmista al Señor cuando se sentía desanimado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es necesario que siempre que el enemigo interno del desánimo nos visite, nos encerremos a solas con Dios. Nos encerremos a solas con el Señor y clamar a Él para que nos examine, para que Él nos deje ver cómo está nuestro corazón, para que Él nos pruebe cómo están nuestros pensamientos, para que Él nos deje ver todo lo que está pasando en nuestra vida espiritual, todo lo que hay interno, que aún nosotros mismos no podemos ver y que el Señor sí lo puede ver y que Él mismo nos guíe por el camino de la vida eterna. Aleluya. A veces el orgullo también, la codicia o la avaricia, y lo que alimenta quizás el desánimo en algunas personas. Cuando quieren tener algo y no lo pueden tener, viene el desánimo a sus vidas. Cuando anhelan algo, lo desean y lo codician y como no lo pueden tener, el desánimo se levanta para tratar de derribarles y dormirlos espiritualmente. Pero cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor, mis amados, y reconocemos que nuestra actitud es una actitud como un pecado delante del Señor y nos arrepentimos delante de Dios, nos humillamos delante de Dios y dejamos que su Santo Espíritu nos reajuste nuevamente, que reajuste nuestras expectativas, que nos muestre realmente por qué está viniendo el desánimo a nuestras vidas
¿Y por qué estamos dando lugar al diablo? ¿Por qué estamos dando lugar también de que esos enemigos internos que hay dentro de nosotros le den cabida a los enemigos externos para destruirnos por causa de tener las expectativas incorrectas? Aleluya. Cuando usamos el desánimo también como un recordatorio de que nuestras prioridades se han distorsionado. Cuando nos damos cuenta que nos hemos desanimado porque nuestras prioridades se han distorsionado. Porque el sentimiento de desánimo en muchos casos puede convertirse en una herramienta de refinación para hacernos más parecidos a Jesús. Cuando podemos entender que el desánimo viene también como un recordatorio de que nuestras prioridades se han distorsionado. Porque cuando nos damos cuenta de que las cosas no salieron como queríamos, ay, yo lo quería hacer de tal manera, pero no me salió como yo quería, y nos desanimamos. Pero cuando entendemos que ese desánimo lo que nos está dejando ver a nosotros es que tenemos las prioridades totalmente distorsionadas. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios estableció ya para cada uno de nosotros. Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Qué tremendo poder nosotros tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. El desánimo no vino a su vida. Él se mantuvo firme en el propósito del Padre Celestial. Cumplió su propósito en esta tierra. Y él tuvo motivos para haberse desanimado, pero aún así, él tenía la visión correcta. Él era gobernado por el Espíritu de Dios. El mundo no tenía nada en él. El espíritu de error no podía penetrar su mente. Y por eso usted y yo debemos anhelar tener la mente de Cristo. Por eso usted y yo debemos anhelar tener la mente de Cristo para que seamos impenetrables por el espíritu de error. Para que el espíritu de error no tenga cabida en nuestras vidas. Tener la mente de Cristo es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Llenarnos cada día más de su Santo Espíritu y de la palabra de Dios. Estar llenos de la palabra de Dios, fundamentados en esa verdad. Para que cuando el espíritu de error quiera venir a engañarnos, no tenga cabida en nosotros. Para que podamos decir, como dijo Jesús, Satanás nada tiene en mí. Para que podamos decir, Satanás nada tiene en mí. Conmigo no tiene parte. Necesitamos, mis amados, en estos tiempos, despertar, levantarnos y resplandecer. Necesitamos levantarnos para hacerle frente de la manera correcta a todos esos enemigos del despertar. Hacerle frente a esos enemigos internos y externos que quieren mantenernos a nosotros en un despropósito y en un antidiseño total, donde no podemos cumplir con el propósito de Dios, donde no podemos avanzar y donde no podemos hacer lo que el Padre Celestial nos llamó a hacer. Porque aún no hemos conocido la verdad. Porque quizás conocemos una verdad a medias. Porque nos hemos dejado distraer por el espíritu de error. Quizás hemos estado muchos años escuchando la voz del espíritu de error, viviendo bajo un sistema de error y escuchando los mensajes de los embajadores del error. Necesitamos alinearnos, meternos verdaderamente en la presencia del Señor y hacer un autoanálisis en su presencia a la luz de las Escrituras, y que el Padre Celestial nos muestre realmente qué espíritu es el que nos gobierna,
¿Qué espíritu es el que nos dirige realmente? Porque el Espíritu de Dios no nos lleva a cometer errores. El espíritu de error no nos extravía. El Espíritu de Dios no nos engaña. El Espíritu de Dios no busca destrucción en nosotros. El Espíritu de Dios lo que quiere es que avancemos, que crezcamos espiritualmente, que demos fruto, que mostremos a Dios, que seamos árboles de justicia, que seamos embajadores de Dios aquí en esta tierra, sus representantes oficiales ante el mundo. El Espíritu de Dios lo que quiere es llenarnos a nosotros de vida, de gozo, de paz, de luz, de paz, oiga, de paz. Dios, nuestro Dios, es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Por eso necesitamos, a la luz de las Escrituras y en la presencia de nuestro Padre Celestial, hacernos una autoevaluación, una prueba delante del Señor, para que Él nos muestre realmente por quién estamos siendo nosotros dirigidos. ¿Qué espíritu es el que nos dirige a nosotros nuestra vida? ¿Qué espíritu es el que nos gobierna? ¿Bajo qué consejo nosotros vivimos? ¿A quién escuchamos? ¿A quién le obedecemos? ¿Quién nos está instruyendo? ¿Qué enseñanzas, qué doctrinas, qué ideologías estamos llevando a nuestro corazón? Sí, nos es necesario, mis amados. Nos es necesario para que podamos cumplir el propósito de Dios en este planeta, mis amados. Nos es necesario despertar espiritualmente. Necesitamos disponernos para ese despertar. Necesitamos disponernos para ese despertar. Necesitamos renunciar a todo lo de este mundo que nos quiere hacer vivir como seres terrenales, para que podamos vivir como seres de luz, como hijos de luz, que vivimos en el Espíritu y que caminamos por el Espíritu, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que vivimos el estilo de vida que el Padre Celestial quiere que nosotros vivamos aquí en este planeta, mis amados. Empezar a autoexaminarnos y saber cuáles son los enemigos del despertar espiritual que gobiernan nuestra vida. ¿Cuáles son los enemigos del despertar espiritual que nos quieren mantener a nosotros engañados, llenos de información, no de revelación? Y el Espíritu de Dios nos está haciendo ese llamado a cuidarnos del engaño de los últimos tiempos. Nos hace el llamado a despertar espiritualmente. Jesús dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Mateo 24:4. Él nos advirtió para que podamos hacerle frente a todo lo que viene, a todo lo que está a punto de desatarse en toda la tierra, para que no toque nuestras vidas ni a nuestras generaciones. Que nos cuidemos de todo lo que oímos, de todo lo que vemos, de todo lo que conversamos, y específicamente de todas las ideologías, de las filosofías, de las creencias. Que tengamos mucho cuidado de las conversaciones que tenemos con otras personas. Que tengamos cuidado de lo que estamos llevando a nuestro corazón. Todo lo que se ha levantado en contra de lo que ya el Padre Celestial estableció. Cómo ese espíritu de error cada día se levantará con mayor fuerza para estorbarle al propósito de Dios en nuestras vidas. Y si el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento, mis amados, si el pueblo de Dios fue destruido porque no tuvo conocimiento de Dios, usted y yo nos tenemos que levantar para hacer la diferencia en este tiempo. Usted y yo no vamos a ser destruidos por la ignorancia, mis amados, porque aquí se nos está enseñando claramente por medio de la palabra los tiempos que estamos viviendo.
Y que aunque el enemigo venga con gran fuerza para tratar de sacarnos del propósito para el cual Dios nos llamó, usted y yo vamos a estar listos para responderle de la manera correcta y hacerle frente a ese espíritu de error. Mantenernos firmes hasta el final y ser salvos. Aunque venga con propuestas, con diseños, con proyectos, con planes, con todo lo que quiera venir para tratar de apartarnos de lo que ya está escrito para nosotros. Todo lo que quiera venir a sacarnos del propósito de Dios para llevarnos por caminos diferentes del que ya Dios trazó para nuestras vidas. Oiga, mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. Porque así como Él dijo que aún hasta los mismos escogidos serían engañados si fuera posible, Él sabe muy bien que muchos en este tiempo, en estos tiempos finales, se van a dejar engañar por ese espíritu de error y van a ser dormidos espiritualmente. Y aquellos que todavía están dormidos les va a costar mucho trabajo despertarse si siguen bajo el gobierno de ese espíritu de error. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y nos ha alcanzado en este día para que podamos escuchar esta palabra y podamos ir a profundizar aún más todavía la presencia del Señor. Que el mismo Espíritu Santo de Dios nos siga enseñando y nos siga abriendo más los ojos del Espíritu y nos siga mostrando cada día más las cosas que han de venir para que estemos preparados y no nos dejemos engañar. Aleluya. Gloria al que vive. Santo es